Matava Unjadikai Jayarata Matava Unjadikai Janna Vallabha Girivaradha Janna Vallabha Girivaradha Janna Vallabha Girivaradha Janna Vallabha Girivaradha Gopi Janna Vallabha Girivaradha Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Nandana Raja Janaranjana Yashodanandana Janatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Radha
Acharya Astottara Sachri Srimad Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaura Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Saraswati Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Chayam Mudiraye. Tato Jayam Udiraye. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam correspondiente al canto séptimo, capítulo 11, lo que Prahlada aprendió en el vientre de su madre. Los versos de hoy son del 12 al 14, los dos primeros sin significado. Los leeré yo y luego cantaremos juntos el 14. La traducción y significados por su divina gracia, Srila Prabhupada. Tato me mataram rishi samaniyani chashrame ashvasyeho shyatam vatse yavate bharturagamaha. Prahlada Maharaj continuó. El gran santo Narada Muni llevó a mi madre a su ashrama y le garantizó plena protección, diciendo: querida hija, por favor, quédate en mi ashrama hasta la llegada de tu esposo. Tateti avatsir de varsher antike sakuto paya yavataitya patir korat tapasonanya vartata. Aceptando las instrucciones de Devarshi Narada, mi madre permaneció bajo su custodia, libre de todo tipo de temores, mientras mi padre, el rey de los Daityas, seguía llevando a cabo sus rigurosas austeridades. Verso 14. Rishim Paryacharatatra. Amén. Antike Sakuto Bhaya. Kuto Vaya. Yavataitya Patir Gorat. Tapasona Niavar. Perdón. Es que es el 14 el que leemos. El 14 que tiene el burro. No, es que he mezclado dos. Churras con merinas. Empezamos de nuevo. Rishim Paryacharatatra. Charatatra. Bhaktya Paramaya Sati.
Antarvatnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Chemayecha prasutaye Shiyamicha prasutaye Rishim Pariacharata Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvatnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Chemayecha prasutaye Shemayecha prasutaye Rishim Pariacharata Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvatnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Chemayecha prasutaye Shemayecha prasutaye Simparyacharatatra Shim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvarnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Shemayecha prasuttaye Mayecha prasutaye Rishim Paryacharatra Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvarnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Shemayecha prasutaye Shemayecha prasutaye Simparyacharatatra Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvarnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Shemayecha prasutaye Shemayecha prasutaye Rishim Paryacharatra Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Bhaktya Paramaya Sati Antarvatnisvagarbhasya Antarvarnisvagarbhasya Shemayecha prasutaye Shemayecha prasutaye Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Antarvarnisvagarbhasya Shemayecha prasutaye Rishim Paryacharatra Bhaktya Paramaya Sati Antarvatnisvagarbhasya Shemayecha prasutaye. La traducción y el significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Rishim Rishim Anarada Muni Anarada Muni Pariacharat Pariacharat ofreció servicio ofreció servicio Tatra Tatra allí allí en el ashrama de Narada Muni. en el ashrama de Narada Muni. Bhaktya Bhaktya con devoción y fe. con devoción y fe Paramaya Paramaya grande. grande Sati, Sati la fiel mujer. la fiel mujer. Antarvatni Antarvani embarazada. embarazada Svagarbhasya Bhagarbhasya de su embrión. de su embrión. Shemaya Shemaya para el bien. para el bien. Icha Cha conforme al deseo. conforme al deseo. Prasutaye Prasutaye para dar a luz el niño. para dar a luz ese niño. Mi madre, que estaba embarazada, deseaba la seguridad de su embrión. También deseaba dar a luz después del regreso de su esposo. De modo que se quedó en el ashrama de Narada Muni, a quien ofreció servicio con gran devoción. Si lo queréis repetir, mi madre, Mi madre, que estaba embarazada, que estaba embarazada,
deseaba la seguridad de su embrión. Deseaba la seguridad de su embrión. También deseaba dar a luz También deseaba dar a luz después del regreso de su esposo. Después del regreso de su esposo. De modo que se quedó de De modo que se quedó en el ashrama de Narada Muni, en el ashrama de Narada Muni, a quien ofreció servicio a quien ofreció servicio con gran devoción. con gran devoción. Significado. En el Srimad Bhagavatam 9, 19, 17 se afirma: Matras Vashra Duhitra Va Navidikta Sano Bhavet Balavan Indriyagramo Vidvamsam Apikarshati. Nadie, se entiende que está hablando de varones, cuando dice nadie, nadie debe permanecer a solas con una mujer, aunque sea su madre, su hija o su hermana. Sin embargo, Narada Muni, a pesar de esa estricta prohibición de quedarse a solas con una mujer, dio cobijo a la joven madre de Prahlada Maharaj, la cual le ofreció servicio con gran devoción y fe. ¿Significa esto que Narada Muni estaba violando los mandamientos védicos? En verdad que no. Esos mandamientos van dirigidos a las criaturas mundanas, pero Narada Muni es trascendental a las categorías mundanas. Un gran santo situado en la posición trascendental. Por eso, aunque era joven, podía brindar refugio a una mujer joven y aceptar su servicio. Haridas Thakur también habló en la oscuridad de la noche con una mujer joven, una prostituta, pero ésta no pudo desviar su mente. Por el contrario, con las bendiciones de Haridas Thakur, se convirtió en una Vaishnavi, una devota pura. Sin embargo, las personas comunes no deben imitar a esos elevados devotos. Las personas corrientes deben seguir estrictamente las reglas y regulaciones, manteniéndose apartados de la compañía de mujeres. Nadie debe imitar a Narada Muni o a Haridas Thakur. En los Vedas se dice: Vaishnavera Kriya Mudra Vikye Nabujai. Ni siquiera un hombre muy avanzado en conocimiento puede entender el comportamiento de un Vaishnava. Todo el mundo puede refugiarse libre de temor en un Vaishnava puro. Por esa razón, en el verso anterior se ha dicho claramente: Devarsher Antike Sakuto Paya. Kayatu, la madre de Prahlada Maharaj, permaneció bajo la protección de Narada Muni, libre de todo tipo de temores. Por su parte, Narada Muni, en su posición trascendental, vivió con aquella mujer joven sin temor a desviarse. A Narada Muni, Haridas Thakur y otros acharyas de su misma talla, especialmente dotados de poder para difundir las glorias del Señor, no se les puede hacer caer al plano material. Por lo tanto, está estrictamente prohibido
pensar que el acharya es un ser humano corriente. Gurushu Nara Matihi. Leo las traducciones de nuevo. Prahlada Maharaj continuó. El gran santo Narada Muni llevó a mi madre a su ashrama y le garantizó plena protección diciendo: querida hija, por favor, quédate en mi ashrama hasta la llegada de tu esposo. Aceptando las instrucciones de Devarshi Narada, mi madre permaneció bajo su custodia, libre de todo tipo de temores, mientras mi padre, el rey de los Taityas, seguía llevando a cabo sus rigurosas austeridades. Mi madre, que estaba embarazada, deseaba la seguridad de su embrión. También deseaba dar a luz después del regreso de su esposo, de modo que se quedó en el ashrama de Narada Muni, a quien ofreció servicio con gran devoción. Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamakyam Dadati Svapadantikam Vandekam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakambitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Los versos de hoy son particularmente interesantes y del significado de Srila Prabhupada, el último verso que hemos leído, podemos vislumbrar varios temas que tienen sus complejidades y que si no se entienden correctamente pueden crear problemas tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Vamos a reflexionar sobre ellos y luego vamos abriendo si hay comentarios o preguntas sobre el tema. El contexto es que Narada Muni invita a la esposa de Hiranyakashipu, que estaba embarazada con Prahlada Maharaj en el vientre, la invita a que venga a vivir a su ashrama porque los semidioses habían tratado de matar al niño que estaba en el vientre, porque habían deducido que si el padre era tan demonio, de tal palo, tal astilla, por lo tanto el niño que iba a nacer iba a ser un
un demonio que continuara la dinastía y convenía matarlo antes de su nacimiento, aprovechando que el padre estaba ausente. Devarshi Narada, dotado de la visión divina, pudo ver que el niño que estaba en el vientre de Kayadu era un devoto puro y por lo tanto quería brindarle protección. Y naturalmente también quería brindar protección a la madre, que estaba traumatizada por el hecho de que los semidioses habían tratado de matar a su hijo. Por lo tanto, ese es el contexto y la invita a venir a vivir a su ashrama. En el comentario, Srila Prabhupada se centra en un tema importante de la cultura Varna Ashrama. En la cultura Varna Ashrama se fomenta el respeto entre todos los miembros de la sociedad y en el trato entre hombres y mujeres se pide que haya prudencia y que no haya excesiva familiaridad, porque dicha familiaridad puede llevar a comportamientos ilícitos, los cuales crean una gran perturbación tanto a nivel individual como a nivel familiar y también en el ámbito comunitario, el ámbito colectivo, social. Y por tanto, Srila Prabhupada cita este verso del 9º canto del Srimad Bhagavatam: Matrasvashra duhitrava naviviktasano bhavet balavan indriyagramo pitvamsam apikarshati. Dice que los sentidos son tan fuertes que un varón no debe permanecer a solas con una mujer en un lugar donde haya posibilidad de intimidad indebida, incluso si es un miembro de la familia cercano, que no sea la esposa. Se trata simplemente de, se puede decir, bueno, pero qué exagerados que son estos, ¿no? Se podría decir, esta gente, los seguidores de la cultura védica son gente muy extrema, muy exagerados, pero se trata simplemente de una medida de prevención. Es eso, simplemente es una medida de prevención, porque se han visto muchas cosas indebidas en el comportamiento incluso de miembros de la orden de vida de renuncia, que se supone que están en el camino de la liberación. Por ello, Srila Prabhupada nos explica este tema una vez más. Es un tema que aparece en muchos o en un número considerable de los significados Bhaktivedanta en sus libros, y simplemente es eso, para mantener un comportamiento social saludable en términos de respeto, de fidelidad en las relaciones conyugales, que no se produzcan infidelidades. Simplemente es una medida de prevención. Por otro lado, se menciona aquí que Narada Muni, al ser un alma liberada, no estaba violando
las normas que se les piden a los miembros de los ashramas en el camino de la renunciación, es decir, los brahmacharis, los vanaprastas y los sannyasis. No significa que los grihastas tengan luz verde para todo. Los grihastas también deben ser precavidos porque muchas veces se producen relaciones de infidelidad y es debido a una falta de prevención, a demasiada confianza. De hecho, lo hemos vivido en nuestras comunidades también, a veces. En esta comunidad, no vamos a decir nombres, pero se han producido a veces situaciones de este tipo porque se desarrolló excesiva familiaridad, hasta el punto que se bajó la guardia y eso desembocó en relaciones ilícitas que produjeron mucho dolor por temas de separaciones, divorcios y situaciones muy, muy extremas y dolorosas para las personas directamente afectadas por ello y problemas y malestar dentro de la comunidad. Y eso es parte de la vida en este mundo material. Por lo tanto, los shastras piden una serie o prescriben de forma normativa, dan unas normas para que se sigan, de modo que las personas no sufran accidentes. De la misma manera que cuando viajamos por carretera, la Dirección General de Tráfico muchas veces pone anuncios pidiendo que se sigan las normas de tráfico para prevenir accidentes que muchas veces ocurren por falta de prudencia. Cuando decía al principio que contiene temas complejos, me refería al hecho de que Narada Muni, alguien podría decir, bueno, Narada Muni era un alma liberada y miembros de la orden de vida de renuncia podrían confundirse y pensar, bueno, yo soy también como Narada Muni y puedo hacer lo mismo, y podrían justificar el bajar la guardia o en nombre de la compasión, el cruzar líneas que no deben atravesarse en cuestión de falta de prudencia, lo cual muchas veces puede crear también problemas muy serios. Y lo hemos visto en el movimiento de conciencia de Krishna, incluso en nuestra sede mundial, en Sridham Mayapur. De nuevo, no vamos a decir nombres, pero son cosas que han ocurrido a veces por falta de prudencia o por pensar que uno ha trascendido las reglas del Daivi Varnashrama Dharma, tal como vienen dadas en el Srimad Bhagavatam y en otras literaturas Vaishnavas. Por tanto, nadie debe, por eso Prabhupada, de hecho, cuando hace la afirmación
nadie debe permanecer a solas con un miembro del sexo opuesto. Claro, hoy en día con todo el discurso del LGTB se complica más la cosa. Ayer alguien me envió alguien me envió un pequeño vídeo que una líder política de izquierdas lanzaba su mensaje más o menos protestando porque al Papa León XIV se le había dejado dar un discurso en el Congreso de los Diputados y le habían aplaudido cuando abogaba digamos que hablaba en contra de los derechos de las mujeres a abortar y en contra del colectivo LGTB. No creo que directamente hablara de ello. No he escuchado el discurso que dio, pero supongo que ella lo hacía porque quejándose de que este señor estaba predicando la religión. Es un líder religioso, no solamente es un líder político, y estaba hablando ante los líderes del gobierno y se le estaba dando tanto protagonismo y todos estaban calladitos, también los líderes de izquierdas, escuchándole y al final le aplaudieron. Entonces, claro, en el contexto contemporáneo se pueden dar muchos argumentos, pero nosotros no estamos de acuerdo con la supuesta, cuando hablan de los derechos de las mujeres, el primer derecho de la mujer debería ser el respetar los derechos de los niños que llevan en el vientre. Ese sería el primer deber. Si hablamos de derechos, empecemos por los derechos de los niños indefensos que están en el vientre. Pero bueno, no vamos tampoco a entrar en un tema polémico. Simplemente hablo de ello porque es un tema de actualidad. Ayer me lo enviaron y tiene relación con este tema de que Narada Muni estaba dando protección al niño que estaba en el vientre de Kayadu, cuando habían tratado de matarlo pensando que era un elemento nocivo para la sociedad. A veces ocurren en las guerras, se llevan a cabo tristemente, pero son cosas que ocurren en la sociedad humana, acciones de limpieza étnica. En esa limpieza étnica muchas veces eso incluye el matar a los descendientes de las personas que no se quiere que continúen, la raza que no se quiere que continúe. Es muy extremo, pero son cosas que se dan y están ocurriendo en el planeta actualmente por muchos discursos que se den de los derechos humanos. El punto que quería subrayar es que es importante no imitar a personalidades como Narada Muni, pensando que uno es trascendental. Si bien es cierto que en situaciones de emergencia se pueden hacer cosas que normalmente no se harían. De hecho, el propio Narada Muni normalmente no hubiera invitado a una mujer embarazada, joven, a vivir en su ashrama si él estaba solo. No lo hubiera hecho, pero lo hizo por una situación de emergencia para darle protección.
Y en situaciones de emergencia a veces se pueden hacer cosas que normalmente no se llevan a cabo. Por eso decía que el tema tiene múltiples complejidades. También algo importante es que uno debe ser lo suficientemente honesto para visualizar su propia mente y reconocer su propia vulnerabilidad. Si no reconocemos nuestra propia vulnerabilidad, corremos el riesgo de estrellarnos. Volviendo al ejemplo de la conducción. Si estamos yendo por carretera, no debemos confiarnos y pisar el acelerador de forma excesiva, lo cual nos hace más vulnerables. Pero pisamos el acelerador mucho porque pensamos que somos invulnerables. No pensamos que nos vamos a estrellar. Pero si vamos a una velocidad excesiva y pasa algo, es muy difícil el controlar el vehículo. Yo recuerdo que había un devoto que decía que esa era su forma de expresarlo, pero me parecía un consejo sabio para los sankirtaneros, que sobre todo en la época joven tenían la tendencia a pisarle mucho el acelerador. Y decía que a más de 120 por hora el señor Narasimha se baja del coche. Era un aviso para que tengamos prudencia en la carretera. De la misma manera, tenemos normas de Varna y Ashrama para que seamos prudentes en el viaje de la vida. De manera que no nos estrellemos cuando podíamos haberlo evitado simplemente reconociendo nuestras limitaciones y nuestra vulnerabilidad. Y de hecho, por ejemplo, si estudiamos la historia de ISKCON en España, muchos de los problemas que se han sucedido a nivel de problemas comunitarios y del desarrollo del yatra, y de que el yatra haya perdido cierto fuelle en el aspecto misionero, se ha dado cuando líderes espirituales han abandonado sus responsabilidades de una forma que no concuerda con lo que dicen las escrituras. Hablando de sannyasis, maestros espirituales que abandonan, eso debilita la fe de los discípulos, los seguidores, y hace que todo pierda fuerza. Y lo hemos visto históricamente, si estudiamos los hechos, nos vamos al año 86, al año 96, fueron quizás los más influyentes, más fuertes, pero que ciertamente tuvieron un impacto tan grande que se crearon divisiones de opiniones, porque decíamos, bueno, no podemos sostener esta infraestructura, y eso creó divisiones de opinión, falta de claridad en el liderazgo, etc. Así que el tema de hoy, aunque pueda parecer, según cómo se mire, pueda parecer venial, como algo no tan, pero no hay para tanto, no es tan importante,
si no nos cuidamos, puede tener consecuencias muy severas que tienen impacto grandísimo en el ámbito tanto misionero como en el ámbito de la sociedad, la comunidad de ISKCON como pequeña sociedad que pretende dar un ejemplo a la gran sociedad de cómo desarrollar comunidades y cómo hacer las cosas mejor de lo que se hace en el mundo actual. Estas son algunas reflexiones que quería compartir. Hay más temas que se podrían explorar, pero bueno, tenemos unos 12 minutos para preguntas y comentarios que queráis hacer al respecto. Sí, que lo del Papa lo dijo en positivo, yo no sé cómo se ha quejado alguien. El Papa dijo, todos los seres humanos tienen derecho a la vida, desde su concepción y hasta el final. Claro, va en contra del aborto y en contra de la eutanasia, pero él no dijo nada. No habló explícitamente, pero se entiende. Derecho a la vida desde la concepción hasta el final natural. Ajá. Eso fue lo que dijo. Lo dijo muy bien. Habla muy bien. Sí, lo tenía todo preparado, las palabras justas, pero claro, el mensaje es bien directo. A buen entendedor pocas palabras bastan. La señora esta se picó y enseguida saltó y empezó a atacar que la iglesia, que los abusos de los niños, y se fue a la historia negra de la Iglesia Católica en España y empezó a atacar cosas, pero claro, lo cortés no quita lo valiente. Que lo que dijo es cierto, si dijo eso, es muy cierto. Bueno, Madhavi Mataji. no, es que se supone que España es un país laico, así lo tildan, vamos, así lo llaman, que España es un país laico, pero realmente luego dicen que son la mayoría católicos, pero es un catolicismo, por así decirlo, muy sui generis. No es un catolicismo, como dice Prabhupada, auténtico. Muchas veces es un catolicismo de medias tintas, como se dice, porque muchas veces pasa eso Hare Krishna. que en muchos momentos se dejan muchas cosas a medias, o sea, sí, un catolicismo muy a su manera, mucha gente, claro, y eso es lo que ocurre en estos casos. Hay mucha envidia también. ¿Y cuál es el punto del comentario? El punto del comentario es que entre todos los que hay ahí en el Congreso, pues muchas veces hay mucha envidia hacia los católicos y realmente crea una situación de que al ser un Estado laico, como un Papa aquí habla ante un Estado laico, y crea una situación muy anómala. Pero claro, también es un líder de Estado, por un lado, el Vaticano, y por otro lado es el líder de la comunidad religiosa más numerosa en España, nos guste o no, es la realidad. Entonces al gobierno le interesó recibirlo, además como tiene algunas cosas que piensan igual, todo es política. Pedro Sánchez quería ganar puntos y entonces lo invitaron Pero bueno, es un tema que se sale del Bhagavatam. Yo lo he citado como ejemplo. No, yo lo decía más que nada porque todo esto es como una especie de juegos que se crea para pensar que somos
un país muy religioso, pero realmente España no es tan religioso como se piensa. Correcto. ¿Entiendes? Sí, hay mucha religiosidad de nombres, es cierto. Más de nombre y de fachada que realmente lo que es. Eso es cierto. Madhavi, Tengo una pregunta con justo esta sección del Bhagavatam, que en el verso dice que Kayadu, la mamá de Prahlad Maharaj, quería esperar a Hiranyakashipu para tener a Prahlad. Entonces, pero en los capítulos anteriores vimos que Hiranyakashipu hizo austeridades durante 10.000 años. Entonces, en cuestiones de tiempo, ¿cómo se entiende que Hiranyakashipu se fue hace 10.000 años a hacer austeridades, pero Prahlad Maharaj todavía no nació y luego en la historia él tiene 5 años? Entonces, ¿cómo puedo entender esta cuestión del tiempo? sí, yo no he hecho un estudio a ver exactamente los tiempos, porque yo recuerdo haber escuchado la narrativa de los Puranas, de que Narada Muni intervino cuando Hiranyakashipu estaba haciendo penitencias. Hubo una interrupción, intervino y cantó el santo nombre de Narayana, porque a veces se plantea la pregunta, ¿cómo puede ser que fuera un devoto tan avanzado si venía de un padre tan demonio? ¿A santo de qué nace un niño tan avanzado espiritualmente? Y parece que Narada Muni asumió una forma de pájaro y mientras practicaba penitencias empezó a cantarle los santos nombres. Krishna, Narayana, Govinda. Eso perturbó mucho a Hiranyakashipu, interrumpió sus austeridades, no se lo podía quitar de la cabeza, Krishna, Narayana, Govinda, y era claro, su enemigo. Entonces fue a casa, tuvo una relación íntima con Kayadu, con la esposa, y ahí quedó encinta. Y por eso el niño que nació, mientras estaba teniendo la relación, el mantra que le había metido Narada Muni, la había perforado y no se lo podía quitar de la cabeza, y por tanto el niño que nació era un alma tan avanzada. Entonces, claro, eso por un lado. O sea que igual que hubo esa interrupción, se podía haber dado alguna otra interrupción, ¿no? No sabemos exactamente cómo se llevaron a cabo las austeridades. Sí que fueron tan severas que al final se describe que su cuerpo estaba comido por los insectos y él con la fuerza del yoga sostenía el aire vital. Es decir, que fueron tremendamente severas. Ahora bien, ¿cuánto tardó o en qué punto ocurrió esto? Se podría hacer un cálculo. Bueno, pues debió ocurrir, para que dé los 5 años, para que cuadre, debió ocurrir al final de la película. Digo yo, ¿no? Debió ocurrir al final para que pudiera volver y naciera el niño y el niño fuera pequeño, si no, no cuadran los tiempos. Sí que hay que tener en cuenta que son otras yugas, con lo cual los baremos no son exactamente igual que los cálculos que hacemos en Kali Yuga sobre la base de 100 años, que es la duración máxima de la vida. Entonces los 10.000 años de Hiranyakashipu de austeridades, si nos vamos a Satya Yuga, equivaldrían a 10 años nuestros. Habría que hacer ese cálculo y tenerlo en cuenta. Nunca me he metido así en analizar la cronología con detalle. Son comentarios un poco así a voz de pronto, reflexionando en voz alta. No sé si aporta algo de luz a la pregunta. Sí, también.
Bueno, porque a veces me quedo imaginando cosas, digo, a lo mejor este planeta donde fue y estaba esta montaña, el tiempo transcurría diferente, me imaginaba también, pero en sí son puras especulaciones mías, Maharaj. Así que muchas gracias. Pero hay que tener en cuenta las diferencias contextuales, tanto cosmológicas del periodo, la duración de la duración de la vida, de la cuestión de la longevidad, también planetarias, de la situación de, porque Hiranyakashipu practicó penitencias, al final le quitó el trono a Indra. Estamos hablando de personalidades muy influyentes. Los asuras no son cualquiera. Según el Bhagavatam, son más poderosos que los humanos de la tierra. O sea que hay que tener en cuenta el contexto. Es muy diferente. ¿Una pregunta más o comentario? Sí, comentar que también que, bueno, Un momento que va el micrófono. que Hiranyakashipu tampoco es un demonio ordinario, siendo originalmente Jaya Vijay, la reencarnación de Jaya Vijay. Entonces no hay que hacerse muchas preguntas de por qué Prahlad Maharaj nació como hijo de él, en sentido que a veces también en las generaciones de demonios nacen devotos, ¿no? Bien, eso otro factor a considerar, que Hiranyakashipu no era una asura cualquiera, venían de Jai Vijay, de Vaikunta, y era fuera de serie, podemos decir. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki. Jai.